Saludos y bienvenidos a otro video de Universidad Cristo. Este video titulado Yo soy es la conciencia divina. Yo soy es la conciencia de Cristo en uno. Por eso nadie puede ir al Padre si no es a través de Cristo, de esta nueva conciencia y mentalidad formada dentro de uno, significando esto como la experiencia natural y resultado por la revelación que a través del conocimiento que causa entendimiento, que causa comprensión sobre lo espiritual, se dio dentro de uno. Juan 14:6 es como decir el versículo presencial más significativo de la revelación de Cristo. Juan 14:6 dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Para unos interpretan según la fe y la tradición que Jesús en la historia dijo estas palabras refiriéndose a él: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y así se interpreta literalmente estas enseñanzas, este verso, donde se interpreta cómo que Dios se humanizó en la vida de Jesús, y por eso Dios, salvando al mundo, restaurando al mundo, entonces hizo presencia. Y por eso se interpreta literalmente, nuevamente, que Jesús, cuando dijo yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí, es entonces para reconocer a esa persona en la historia, a Jesús como el mediador entre Dios y los hombres y como el Salvador. Y por eso la semana pasada se estuvo venerando, honrando, reconociendo la vida, la muerte, la resurrección, porque se interpreta todo literalmente de la forma honrando y venerando a Dios encarnado en Jesús, quien está ahora mismo a la diestra del Padre en el cielo, y que entonces literalmente se espera que este ser humano de la historia vuelva a reaparecer físicamente, ¿ves? Naturalmente. Y así se interpreta Juan 14:6. Pero entendamos la interpretación de Juan 14:6 espiritualmente. Y vamos entonces a comparar el espíritu universal, la presencia como ley real de Dios a través de la historia. Y por eso nos enseña este espíritu de la vida que necesita ser formado en todo ser humano, dentro de todo ser humano. Reconocer el camino, la verdad y la vida, espiritualmente hablando, es que se le revele dentro de uno este mismo sentir de la vida, de lo que es verdad. Y por eso viene a ser el camino para uno seguir. Espiritualmente hablando, uno puede mirar a Jesús en la historia como el ejemplo a seguir. Porque en la vida de Jesús, Cristo, como el Hijo de Dios, como el Espíritu de Dios, como el Espíritu de la vida perfecta, pura y verdadera,
Cristo representando la ley siempre presente universal. Jesús fue el ser humano en la historia que vivió en Cristo y vino a ser el ejemplo para todo ser humano, para ser como Él fue. Entonces, como resultado, Cristo, esta conciencia, esta mentalidad, así como fue formada en la vida de Jesús, así necesita ser formada en todo ser humano. Necesita ser formada en ti y en mí. Y así es el entendimiento espiritual de lo que Cristo universalmente como esencia de vida siempre presente es. Entonces te doy unos ejemplos de esto. Vemos en la historia Pablo, Saulo de Tarso. Vemos y te voy a compartir varios ejemplos simples de lo que es cuando Cristo, esta conciencia se forma dentro de un ser humano y cómo entonces lo transforma en un proceso natural. Por eso comparto unos versículos como 1 Corintios capítulo 6, versos 17 y 19. Dice, pero el que se une al Señor, un espíritu con Él es. También el verso 19 dice, el cuerpo de ustedes es como un templo y en ese templo vive el Espíritu Santo que Dios les ha dado. Ustedes no son sus propios dueños. Vemos Pablo como ejemplo. Vemos a través de su vida, su ministerio, vemos su transformación. Vemos como una persona que había sido formalizado, condicionado a su cultura judeo-hebrea y sus tradiciones de fe, que lo habían formado a ser un celoso, a ser un fariseo. Y vemos como en Filipenses capítulo 3, cómo él revela lo que sucedió por gracia y lo que ahora él valorizaba más. Entonces la pregunta es, ¿de dónde vino esa nueva conciencia? Según Gálatas capítulo 1, él revela el origen de su nueva mentalidad. Y vino a ser por revelación, por entendimiento de la historicidad de Jesús y la verdad de Cristo que estaba siendo formado en él. Y por eso entonces vemos su transformación, vemos su mensaje a los gentiles, vemos su entendimiento y por eso la nueva vida que vivió. Vemos en el nuevo poder, en la nueva conciencia y mentalidad que ahora lo fortalecía para soportar todas las experiencias nuevas que por causa de esta nueva revelación les fueron presentadas. Vemos como en Filipenses capítulo 4, verso 8 dijo, finalmente hermanos, piensen, esta conciencia de Cristo, ¿a qué lleva a uno? A pensar, a que esta nueva mentalidad sea en esta armonía y sintonía. Piensen en todo lo que es verdadero, en todo lo que merece respeto, en todo lo que es justo y bueno. Piensen en todo lo que se reconoce como una virtud y en todo lo que es agradable y merece ser alabado. Vemos que esta conciencia de Cristo como título, yo soy, es la conciencia de Cristo en uno. Es ese reconocimiento, esa revelación, ese entendimiento de la nueva naturaleza espiritual que uno contiene.
y en ella uno ahora es. Uno vive ante todo lo que es. La presencia de todo lo que Dios es, espiritualmente hablando, por cuanto Dios como ley presente es espíritu. Por eso entonces, ese yo soy, espiritualmente hablando, es la conciencia divina en uno, espiritual en uno, crística en uno, en el mismo espíritu. Por eso en el Espíritu Santo, en el nuevo sentir que separa a uno a una nueva vida. Y por eso vemos más ejemplos de esto. Ejemplos como por qué Pablo habló de misterioso plan, de este misterioso plan que estaba escondido por generaciones. ¿A qué él se refirió? Se refirió a que ahora había sido formado en él un entendimiento de una verdad universal. La revelación del Espíritu de Dios eterno. Por eso ahora a los gentiles. Antes, Saulo de Tarso en su conciencia, como vemos a través del libro de los Hechos, capítulo 7, era un perseguidor de la iglesia que se estaba formando, y vemos cómo él, en la mentalidad que lo había condicionado desde que nació a ser un fariseo celoso, era un perseguidor, y por eso estuvo a la muerte de Esteban. Y en esa mentalidad, para él, el reino de Dios, el evangelio eterno, la revelación de Cristo, en ese momento, para él era una oscuridad, era una tiniebla, era algo incomprensible. Él era ignorante de esa verdad eterna, una verdad espiritual que naturalmente no la conocía, era ignorante naturalmente por lo que sí lo formó, porque como nació en el pueblo judeo hebreo, en el área de Jerusalén, en el área donde él nació, fue formalizado a las creencias de su cultura. Y por eso era solo lo que conocía. Y por eso para él eso era solo lo verdadero. Hasta que llegó esa nueva mentalidad. Y por eso vemos como él dijo según Efesios capítulo 3, verso 2. Y voy a leer Efesios capítulo 3, verso 2. Dice: a propósito, doy por sentado que ustedes saben que Dios me escogió de manera especial. Dice, a propósito, doy por sentado que ustedes saben que Dios me encargó de manera especial extenderle su gracia a ustedes los gentiles, tal como antes les escribí brevemente. Dios mismo me reveló su misterioso plan. Vemos esa revelación, ese apocalipsis. Cuando uno mira la palabra griega que se utiliza por revelación, apocalipsis, que Pablo tuvo sobre esta realidad, Dios, una realidad espiritual. Por eso ahora él entendía que lo había formado como la exclusividad de su tradición. Oh no, en Cristo, por la vida de Jesús, que demostró a los suyos 25 años, 30 años antes de la vida de Pablo, reveló el Espíritu universal como ley presente. Y por eso los testimonios, por eso la vida como la de Esteban,
Por eso esa iglesia del primer siglo que estaba siendo formada por el Hijo de Dios, por el Espíritu de Dios, por Cristo. Dentro de ellos se estaba formando una nueva mentalidad divina y por eso estaban cambiando sus viejos hábitos, costumbres, tradiciones que los habían condicionado desde que habían nacido. Y así mismo fue Pablo. Y en eso fue que él reconoció este misterio. Mira también como lo dice en Colosenses capítulo 1, verso del 26 en adelante. Colosenses 1, verso 26 dice, buscarlo por aquí. Aquí estamos. Este mensaje se mantuvo en secreto, que es un secreto, algo oculto. En secreto durante siglos y generaciones. Cuando miramos la vida de Pablo, durante siglos y generaciones, ¿a qué se estaba refiriendo? Se estaba refiriendo al tiempo de sus antepasados, a lo que nosotros podemos llamar hoy el Viejo Testamento. Por eso, la revelación de Cristo como una verdad universal, vamos a verla a luz del Nuevo Testamento y vamos a compararla con la verdad de la historia para que entendamos por qué Pablo está diciendo que por siglos y generaciones este misterio estaba oculto y ahora se le estaba revelando a ellos. Y es entender la diferencia que la Biblia contiene. Un sentir, un espíritu, una motivación se encuentra en lo que llamamos el testamento de los judeo-hebreos, los israelitas, su Tanaj, sus historias. Por eso el espíritu de sus historias era diferente al espíritu que a través de los evangelios en la historia de Jesús, el Cristo, se comparte. Un espíritu diferente se estaba conociendo, revelando, dando a entender. Y por eso estaba causando una nueva conciencia, un nuevo espíritu, una nueva motivación como realidad de vida por la cual vivir. Por eso para ellos era desconocida, era un misterio, eran ignorantes porque eran ignorantes de la historia. Y vamos entonces aquí a conocer la historia para que se nos revele el mismo espíritu de la historia, una realidad como ley siempre presente universal, la cual llamamos Dios, Padre de todos. Y vamos a entenderla en una nueva luz, en una nueva revelación, desde el oriente hasta el occidente, para que nos ayude a entender entonces el por qué Pablo dijo lo que dijo concerniente a este misterio, pero para que nosotros entendamos en nuestro presente esta gran verdad. Veamos a través de la historia lo que las tradiciones de fe son y causan en la vida humana. Y entendamos lo que el espíritu de la vida, históricamente, universalmente, siempre es. Para que en Cristo, para que en esta conciencia, para que yo soy el espíritu de la vida por la cual siempre vivir, sea formado en uno. Y lo que nos quede de vida, lo vivamos en tal
sentir, en tal conciencia, en tal unión, en esa convicción y entendimiento, comprensión clara de yo soy. Entonces, cuando comparamos la historia, pues podemos ver esta pregunta, que es: ¿cuál fue y es el misterioso plan de Dios escondido? Cuando comparamos la historia. Acabo de hablar de cómo en los evangelios, cómo la vida de Pablo nos describe una mentalidad y cómo se está revelando un misterioso plan. Pero entonces, por eso esta pregunta: ¿cuál fue y es ese misterioso plan de Dios escondido? Y la respuesta está en la verdad. Es la verdad de la historia cuando es revelada. Entonces, aquí vamos a revelar la verdad de la historia para que nosotros entendamos también este misterioso plan y cómo ha sido escondido o cómo hemos sido ignorantes. Así como Pablo fue, como les dije, condicionado en su cultura, en su tradición, a su sistema sociopolítico, a su fe. Así nosotros en nuestro contexto también nacimos y fuimos instruidos y educados por nuestro sistema sociopolítico, por nuestras tradiciones y nuestra fe. Y en eso hemos vivido. Y como se nos enseñó, así lo creemos y así ha formado nuestra identidad. Pero en esa conciencia, en ese estado, podemos ser ignorantes de la historia, así como lo fue Pablo. Así como entonces para Pablo fue un misterio revelado, que sea así para nosotros hoy. Este plan de Dios universal, esta revelación espiritual de la presencia eterna, sea en nosotros este nuevo entendimiento que forme esta nueva conciencia para una nueva vida en la madurez del Espíritu. Entonces, te comparto y tenemos que hablar entonces de la historia y vamos a hablar de lo que el Bhagavad Gita es y contiene. Porque si estamos hablando de Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces vamos a ver el origen espiritual de esta revelación de Dios dentro del hombre. Y el origen espiritual no es los evangelios. El origen espiritual de estos conceptos de yo soy se origina en el Bhagavad Gita, con Krishna revelando a Dios dentro del ser humano. Entonces voy a leer versículos y vamos a leerlos juntos los más que podamos para que tú seas partícipe viendo versículos y leamos conmigo. Aquí tengo una lista y todos estos versículos los voy a dejar en los comentarios, en la descripción, para que entonces podamos estudiar más a profundidad. Escucha, el Bhagavad Gita es la historia espiritual inspirada por Dios del Oriente que históricamente influenció a Jesús, el Cristo. Jesús, el ser humano en la historia, judío de nacimiento, enseñado en sus tradiciones, pero que históricamente la historicidad del Oriente antecedía naturalmente su historia y ellos conocían principios
verdades, sabiduría espiritual que procedía del Oriente, que naturalmente en la región de Roma, Grecia, los había el Oriente, esta literatura, estas creencias, estas filosofías de vida habían influenciado todo lo que conocemos como el antiguo cercano Oriente. Lo que viene a ser Persa, Mesopotamia, Sumeria, Babilonia, Egipto, Roma, Grecia, toda esa filosofía y sabiduría de todos esos imperios y reinos, el Oriente y la filosofía védica los había influenciado, porque antecede históricamente. Y por eso entonces, para conocer el Espíritu eterno de Dios, conozcamos la revelación de Dios desde el Oriente y comparemos a ver si no es la misma que tenemos en los evangelios, y que nos ayude a entender entonces por qué Jesús fue el judío de nacimiento, pero desarrollado espiritualmente con una nueva conciencia diferente a la del Dios y a la de su tradición. Y por eso Él vino a los suyos solamente. Y por eso después Pablo extendió este evangelio a los gentiles. Un evangelio eterno, y la diferencia histórica era la nueva interpretación que los judeo-hebreos y su modo de vida tenían. Y por eso Jesús, el Cristo, vino a ellos como un mensaje del reino de Dios en todos, de amor, de paz, de hermandad. Aquellos que tenían una mentalidad diferente de Dios, de lo que amor era, porque el amor era solo entre ellos y para ellos. Y por eso no amaban a los gentiles, a los samaritanos. Y por eso vemos las historias. Entonces conozcamos, como les decía, esa realidad histórica. Para entender lo espiritual, necesitamos entender esto en la vida. Está Jesús, el Jesús de las religiones en la historia. El Jesús, Dios encarnado. Eso es una versión teológica de tradiciones de fe, religiones sociopolíticas creadas por sistemas humanos, y así revelan, enseñan y han condicionado a las personas a entender la vida de Jesús y a creerla por fe como se les ha enseñado. Ese es el Jesús de la teología judeo-romana cristiana. Aquí estamos hablando naturalmente de la historia de un judío, Yeshua, Jesús, quien fue influenciado naturalmente por otras culturas, otros principios de vida, otras filosofías, otras metodologías espirituales, una conciencia de un amor eterno como ley presente, universal entre todos y en todos. Naturalmente hablando. No estamos hablando del Jesús de la fe y de la teología, sino de un ser humano natural, y por eso desarrolló una conciencia sobrenatural, una conciencia divina. Y por eso fue el ejemplo tanto en la historia a los suyos en el primer siglo, como hoy es un ejemplo de lo que sucede dentro de ti y de mí
al conocer y entender su vida histórica y cómo en él fue desarrollado el Espíritu de Dios, el Espíritu del amor, de la perfección, de la pureza, de la justicia y el deber. Y por eso, del servicio auténtico, genuino. Y ahí nos sirve como ejemplo para que ese mismo sentir, esa misma conciencia, ese mismo entendimiento, ese mismo ser sea formado en ti y en mí. Porque recuerda que esa conciencia divina, ese nuevo espíritu que ahora impulsa, motiva, anima, esa nueva voluntad, siempre ha sido, es y será el camino, la verdad y la vida del ser humano. Y por eso ese espíritu es lo que necesita ser formado para ser uno con Dios. Como dice Juan 14:6, nadie en otra conciencia que no es esta puede ir al Padre, puede ser uno, porque la revelación del Padre de todos como el Espíritu Eterno es pureza, es verdad, es perfección, es justicia, es amor, es paz, es honestidad, es sinceridad, es bien. Sin esa conciencia nadie es, porque está en otra sintonía y por ley no se puede. Entonces, continúo, le estaba diciendo, el Bhagavad Gita es la historia espiritual inspirada por Dios del Oriente que históricamente influenció a Jesús, el Cristo, y sus enseñanzas en el Occidente. Por eso aprendió la sabiduría espiritual del Oriente y por eso vino, como decir, al Occidente, a los suyos, a revelarles el reino de Dios y su justicia. Mateo capítulo 6, verso 33. Todos estos conceptos que aparecen en los Evangelios y Nuevo Testamento se originaron en el Oriente y se entienden perfectamente aquí a través del Gita, a través de los Upanishads, a través de otra literatura védica. Estos conceptos como la ley de Dios, la ley eterna, vida eterna, el árbol de la vida y su fruto, como decir, siembra y cosecha. Lo que la parábola, cuando vemos la parábola del terreno, uno es el terreno, uno es el árbol, ¿ves? Todo esto es lenguaje figurativo. Y todos estos símbolos, conceptos que vemos en los evangelios, vemos en el Nuevo Testamento, se originaron desde el Oriente a través de cuentos, de historias, de parábolas, de mitos, para enseñar principios de la vida natural. Esta lista de conceptos, algunos de ellos, pues por eso lo comparto. La ley de Dios, la ley eterna. Cuando vemos la vida eterna, no se está refiriendo al futuro, sino se está refiriendo a todo lo que a través de la historia ha sido. Podemos decir al pasado, porque el pasado para nosotros históricamente siempre revela la presencia de todo lo puro, de todo lo justo, de todo lo verdadero, de todo lo que es Dios y su reino. Y por eso en contexto histórico necesitamos entender estos términos, conceptos, estas ideas que tal vez a través de nuestras teologías y religiones y tradiciones, ¿ves?, nos han formalizado a creerlas de otras formas. Y a través de conociendo la verdad de la historia, entenderemos las historias, los evangelios que tanto nos han influenciado en nuestras vidas para que crezcamos espiritualmente. Y por eso estos conceptos, la ley de Dios, la ley eterna,
la vida eterna, inclusive la ley eterna. La ley eterna. Vemos que en Mateo capítulo 5, entiendo que versos 17, 18 o 19, Jesús dijo, no vine a abolir la ley de Moisés. Vemos la ley de Moisés. Y después él habla de la ley de Dios. Vine a cumplir toda la ley de Dios. La ley eterna a través de la historia se conoce como Dharma. Sanatana Dharma, la ley eterna o la religión eterna. ¿Cuál es? La justicia, el deber. Por eso nuevamente vemos Juan capítulo 6, verso 33. Mas primeramente procurad o buscad prioridad el reino de Dios y Sanatana Dharma, justicia, ley eterna de vida. Vemos, cuando uno conoce la historia, vemos que Jesús fue influenciado por las tradiciones que históricamente, naturalmente, por miles de años los antecedían. Y por eso vemos esas verdades en los Evangelios y Nuevo Testamento. Todos estos conceptos, árbol de la vida y su fruto, terreno como la perla escondida, unión con Dios. Vemos unión con Dios. ¿De dónde procede eso? Después de la unión con Dios, tenemos la naturaleza divina o demoníaca. Otro de los conceptos, lo que es el cielo y el infierno. Otro de los conceptos es la salvación, el rapto, el arrebatamiento. Y los yo soy, que vemos, como hemos hablado y como título de este video, los yo soy de Cristo. Y todos los mí. ¿Y a qué me refiero a mí? Es como decir, cuando vemos en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Tanto los yo soy de Cristo, como cada vez que él dice mí, como el otro versículo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Todos los versos que habla, está hablando ahí de esta realidad espiritual. También en Juan capítulo 14, verso 27. Todos estos conceptos. Y cuando mencioné Juan capítulo 14, verso 6, y aquí en las notas también Juan capítulo 14, verso 27, todos estos conceptos, salvación, rapto, arrebatamiento, los yo sois y la segunda venida de Cristo. Todo esto es una pequeña lista de conceptos, pero significativos a través del Nuevo Testamento. El origen de todos y cada uno de estos conceptos espiritualmente vienen del Oriente y los encontramos en esta literatura. Y por eso entonces quiero compartir y comparemos estos versículos. El Bhagavad Gita como cuento espiritual, ¿ves? Un poema. Por eso el Bhagavad Gita significa el canto del Señor. Un poema inspirado por Dios donde revela el Espíritu de Dios dentro del hombre. Y por eso en esta historia vamos a ver los yo soy de Krishna, que representa al Espíritu de Dios, para que se le revele a Arjuna, que Arjuna personifica, representa al ser humano. Y es la historia, es el cuento, es la parábola que quiere revelar a la humanidad el Espíritu de Dios dentro del ser humano, para que la humanidad, el ser humano en su presente, viva con tal conciencia.
con tal conciencia de unión, de hermandad, de amor, de respeto, de valor, de honestidad, de paz, de justicia, de bien, de servicio, porque entiende su comunión, entiende su unión entre todo, que todo viene a ser la realidad que llamamos Dios en todos, en todo ser humano. El mismo Espíritu está en todos. Y por eso entonces leamos ciertos de los versículos para comparar. Y nuevamente el Bhagavad Gita como cuento espiritual ilumina el entendimiento para discernir lo espiritual espiritualmente y así conocer la verdad y tener la experiencia de un propio apocalipsis como revelación de Cristo dentro de uno. Vamos a leer. Comparemos los yo soy de Krishna dichos miles de años antes de la vida de Jesús y en Cristo. Veamos cómo los yo soy de Krishna revelan en Cristo un espíritu universal, una ley de vida siempre presente, una verdad por la cual el ser humano debe vivir. De eso es lo que se trata la vida espiritual. No es religiones. Dios, el espíritu de vida eterna, no es religión. Y lo que históricamente se quiere compartir es la esencia de la vida presente por la cual el ser humano, cuando entiende y comprende, puede vivir por o no. Porque aquí no hay obligaciones ni nada. Entonces, veamos y entendamos como terminé diciendo aquí. Para que al conocer la verdad y tener la experiencia dentro de uno propio, esto cause ese apocalipsis, esa revelación como entendimiento del yo soy, de esta nueva conciencia de Cristo formada dentro de uno. Comparemos los yo soy de Krishna y con los de Cristo. Voy a comenzar en el Bhagavad Gita, capítulo 2, verso 61. Dice, vamos a leerlo, pero quiero que al menos lean uno de estos versículos. Vamos a leer. Si puedo sacar esto aquí. Bhagavad Gita, capítulo 2, verso 61, dice: solo después de haber logrado la propia armonía, puede tener el hombre su espíritu fijo en mí. Pues únicamente aquel que ha subyugado sus sentidos puede hallar en verdad la suprema sabiduría. Otro de los versículos, aquí estoy leyendo, es el capítulo 4, versículos 7 al 10. Capítulo 4, y los voy a llevar conmigo a capítulo 4, versículos del 7 al 10. Esto los leo mucho. Dice: siempre que languidece la justicia e impera triunfante la iniquidad, me doy nacimiento a mí mismo, encarnándome de esta suerte de edad en edad para proteger a los justos, abatir a los malvados y restaurar la venerada ley. Aquel que así conoce en verdad mi nacimiento y mis actos divinos no renacerá después de abandonar su cuerpo mortal, pues viene a mí. Verso 10, exentos de pasión, temor y cólera, partícipes de mi naturaleza y buscando en mí su refugio.
muchos hombres purificados por el fuego místico del conocimiento han entrado en mi ser. Vamos al capítulo 6, verso 15. Vamos a ver si puedo. Capítulo 6, verso 15 dice: el yogi, y aquí yo tengo Jesús el Cristo. Jesús en la historia fue un yogi, fue un acharya, fue como decir un maestro espiritual a los suyos. El yogi que de esta suerte vive, dueño de su inteligencia y constantemente unido a su yo superior, obtiene la paz, el supremo nirvana que en mí reside. Por eso nuevamente yo pongo aquí en la historia Jesús, al ser enseñado por estas historias que naturalmente, históricamente los antecedieron, sabiduría espiritual, vino a ser el discípulo, el yogi que se desarrolló, el espíritu de Cristo, el espíritu que causa nirvana, que causa lo que nirvana representa, salvación. La salvación que viene a ser de esa vida, conciencia pecaminosa, a una vida por el Espíritu. A eso es lo que salvación se refiere. El verso 18 y 19. 18, 19 dice: cuando la mente del yogi encuentra la armonía y su yo interno. Su yo interno es el Espíritu Supremo, el Espíritu de Dios dentro de él, el reino de Dios. Por eso ese yo interno, esa conciencia espiritual, ¿ves? Ese yo interno causa la paz. Cuando ha subyugado por completo sus pensamientos ya indiferentes a toda cosa apetecible, se dice que goza de unión espiritual. Verso 19. Dice: el yogi que recogido en sí mismo se halla absorto en la contemplación del yo supremo es comparable a una luz cuya llama al abrigo del viento no experimenta oscilación alguna. Otro de los versículos, vamos al 27 al 32. 27 al 32 nos dice: porque la beatitud suprema está reservada al yogi que la tiene en sosiego y ha aquietado su naturaleza pasional, que está limpio de pecado y participa de la esencia del Espíritu Supremo. Así, consagrándose sin cesar a la unión mística, el yogi obtiene sin dificultad el infinito goce de la comunión con Brahman. Brahman viene a ser el canto del Señor. Brahman viene a ser Dios. Y a través de esta historia, Brahman, el Señor, Dios, es como decir Colosenses capítulo 1, verso 15, cuando nos dice, ves, que Cristo representa la imagen visible del Dios invisible. Aquí está revelándose en este poema Brahman, que es Dios. ¿Qué otros versos tengo? Del 27 al 32, 27. Entonces vamos al 29. Quien se aplica de corazón al yoga, yoga significa unión. Quien se aplica de corazón al yoga, ve al Espíritu en todos los seres y a todos los seres en el Espíritu por doquiera. Descubre al yo. Por eso vemos a Jesús cuando vino a los suyos, que les decía: ama a tu prójimo. Para ellos el prójimo eran los mismos propios israelitas, los mismos propios judíos. Y Jesús le estaba diciendo: no, los romanos, los griegos, los samaritanos son tu prójimo. Vive en ese acorde.
Y por eso vemos el espíritu que hace consciente a las personas que todos los seres humanos son parte del mismo espíritu de esta vida. Continúo. Verso 30. Aquel que me ve en todas las cosas y en mí ve todas las cosas, nunca se hallará por mí abandonado, ni él me abandonará jamás. El yogi que sólidamente afirmado en la unidad adora mi ser que reside en toda criatura, vive en mí, cualquiera que sea la condición de su vida, quien por razón de la semejanza del yo ve lo mismo en todas partes, tanto si es placentero como si es doloroso, es calificado de yogi perfecto. Por eso aquí tengo calificado un Cristo, un ser sobrenatural, un ser espiritual. Vamos a ver el verso 46. Dice, conviértete en yogi, Arjuna. Arjuna en la historia viene a ser el guerrero que representa a cada ser humano. Representó, como vemos aquí en mis notas, a Jesús en la historia y te representa a ti y a mí. Conviértete en un yogi, Arjuna. Pues el yogi es considerado más grande que los austeros ascetas, más grande aún que los sabios y también más grande que los hombres de acción. Vamos al capítulo 7, versos 1 y 2. Capítulo 7, el capítulo es Yoga del Superconocimiento. Esto tiene que ver con la revelación de Dios aquí. Entonces, el verso 1 y 2 dice, escucha ahora, Arjuna, como teniendo puesto el pensamiento amorosamente en mí, siendo constante en el yoga y haciendo de mí tu refugio, llegarás sin duda a conocerme por completo. Voy a revelarte sin reserva este conocimiento y el superconocimiento. Una vez que hayas conseguido esto, nada más te quedará por aprender en este mundo. Cuando vemos aquí superconocimiento, vemos que tiene un numerito 1. Cuando veo a las notas en esta Biblia de estudio, dice el superconocimiento, dice, eso es un nombre sánscrito, vijnana. En sánscrito es el conocimiento superior, intuitivo, interno. Conocimiento, se me hace difícil leerlo, conocimiento real y objetivo, por decirlo así, una suerte de visión directa con los ojos del alma. ¿Ves? Lo que en la Biblia llama visión espiritual o ver a Dios. Por eso aquí tengo Mateo 5:8, que es ver a Dios. Es lo que ellos llaman ver a Dios. Ver a Dios es entender lo que Dios es, el espíritu de esta vida, gracias a la cual el hombre adquiere por experiencia propia el conocimiento claro e instantáneo de la verdad, como si se tratara de un objeto material colocado ante su vista. Algunos lo denominan intuición y corresponde a la facultad de la mente superior. Entonces, otro de los versículos son el 7, 1 y 2. Vamos al 5 y al 8. Del 5 al 8. Dice, esta es mi naturaleza inferior. Conoce ahora mi otra naturaleza, la superior, el vital elemento que sostiene el universo. Del 5 al 8. Sabe que esta doble naturaleza mía es
fecunda matriz de todos los seres. Yo soy el principio del mundo y asimismo soy su fin. Nada hay absolutamente superior a mí. Conmigo está entrelazado el universo entero, como están enhebradas en su hilo las perlas de un collar. Yo soy, vamos a ver si hasta ahí, el 5 al 8, si esto es parte del 8. Yo soy, oh hijo de Kunti, sabor en las aguas, soy luz en la luna y el sol, la sagrada palabra de los Vedas, sonido en el éter y virilidad en los hombres. Vamos a ver qué otros versos tengo en capítulo 8, 14 al 22, capítulo 8, 14 al 20. Ya se me están cansando las manos, pero vamos a ver si podemos. Gracias por tu paciencia. Espero que esto que estamos leyendo sea tan significativo para ti como lo ha sido para mí en todos estos años que llevo dedicándole a este estudio para tratar de entender la historia de la vida de Jesús, el Cristo, que desde que nací me ha influenciado. Capítulo 8, versos 14 al 22, dice: hasta mí llega con prontitud el yogi que entregado a la unión mística no piensa en ningún otro ser, fija siempre su atención en mí. Una vez en mí, estos hombres de alma excelsa no retornan a esta vida pasajera donde andan, donde anidan la miseria y el dolor. Ellos han alcanzado la suprema morada. Del 14 al 22. Todos los mundos, incluso el de Brahman, háyase superditados y reiterado va y ven. Arjuna, pero ¿quién ha llegado hasta mí? Ya no necesita nacer y morir. Los que saben que el día de Brahman, Dios de la creación, tiene una duración de 1000 edades y su noche de otras 1000, en verdad conocen el día y la noche. Vamos a ver qué otros. Ya estamos casi del 8 al 22, 18. Con el advenimiento del día, el universo manifestado surge de lo manifestado, y al llegar la noche todo se desvanece en lo invisible. La totalidad de seres venidos repetidamente a la existencia desaparece al llegar la noche y surge de nuevo sin voluntad propia al apuntar el día. Mas por encima de esta creación visible e indivisible hay en verdad otro principio inmanifestado y eterno que perdura cuando se disipa todo lo existente. Este principio inmanifestado, eterno e indestructible se denomina meta suprema. Quienes llegan a alcanzarla no retornan jamás. Esta es mi mansión excelsa. Mediante el infinito amor, oh Arjuna, se puede llegar a este espíritu supremo. En él hállase contenidos todos los seres y de él se engendraron todas las cosas. En capítulo 9, versos el 11 al 14, ya estamos terminando, versos del 11 al 14 dice:
A los insensatos desconocen mi naturaleza superior cuando estoy revestido de humana forma. Me desprecian a mí, que soy el soberano Señor de todas las criaturas. Del 11 al 14, el 12 dice: vanos en su esperanza, vanos en sus acciones, vanos en su saber y privados de entendimiento. Tales hombres participan de la engañosa naturaleza de los espíritus demoníacos. 14, estamos en el verso 13. Pero hay hombres de alma excelsa que sí conocen mi naturaleza divina, y sabiendo que yo soy la fuente inagotable de todos los seres, me adoran con el pensamiento fijo en mí, glorificándome sin cesar, luchando porfiadamente, constantes en sus votos y prosternados ante mí, me adoran con fervor e inalterable devoción. El 17 al 19, el 17 al 19, no, 17 al 19 dice: soy el padre de este universo y también su antepasado. Soy la madre y el creador de todo. Soy el objeto del conocimiento, el purificador, la mística palabra Om. Esto es importante porque la mística palabra Om es exacto lo que vemos en Juan capítulo 1. La palabra Om es Dios. Aquí está diciendo, como vemos en Juan capítulo 1, verso 1, en el principio era el verbo. Lo mismo, aquí en la historia el verbo es Krishna. Allá en el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 1, el verbo es Cristo. Y lo que nos está enseñando es una historia espiritual, el mismo sentir. Cristo es el Espíritu de Dios, el Espíritu de perfección. Y por eso, a través de estas historias, ¿ves? La palabra era Dios. La palabra estaba con Dios. Aquí está diciendo lo mismo. Después de la palabra Om, dice: y asimismo los 3 Vedas. Estamos en el del 17 al 19. Soy el camino. Vemos en Juan 14, 6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Aquí vemos a Krishna diciendo: soy el camino y el maestro que en silencio vigila. Soy tu amigo y tu refugio, así como tu morada de paz. Soy el principio, medio y fin de todas las cosas. Su semilla de eternidad, su tesoro supremo. El verso 19. En mí se origina el calor, retengo y derramo la lluvia. Soy la inmortalidad y la muerte, y asimismo soy Arjuna, el ser y el no ser. El verso 29, que nos dice el verso 29, y estoy seleccionando: yo soy igual para todos los seres, nadie me es odioso ni preferido. Vemos esto, el espíritu universal o esta enseñanza espiritual universal. Yo soy igual para todos los seres. Es como decir, no hago acepción de personas, no tengo favoritos. Y aquí vemos en las historias del pueblo judeo hebreo, ¿ves? Según su tradición, según sus historias, ¿ves? Por eso, según su Dios, en sus historias, ellos eran los favoritos, los elegidos, el pueblo escogido. Y por eso vemos a un judío en la historia yendo a ellos con una mente de un espíritu universal, de hermandad, yendo a los que tenían, a los que se creían superiores y mejores que otros. Y por eso entonces continúo en el verso
29, lo leo nuevamente. Yo soy igual para todos los seres. Nadie me es odioso ni preferido. El verso 34 nos dice: fija en mí tu pensamiento, póstrate ante mí, adórame y ofréceme tu sacrificio, unido de corazón conmigo y considerándome como la meta suprema, vendrás a mí. Y ya para terminar, el capítulo 10, verso 32. Capítulo 10, vamos al verso 32. 32 aquí. Y vemos como yo tengo en las notas todos los yo soy de Cristo. Y aquí termino. De todo lo que es, yo soy el principio, fin e igualmente el medio. Arjuna, entre las ciencias soy la ciencia del Espíritu Supremo y de los polemistas soy aquel que conduce a la verdad. Ahí estamos. Wow, leímos todo eso. Gracias por tu paciencia. Todo eso proviene del Bhagavad Gita y recomiendo porque nos ayudará a entender todos estos conceptos espirituales que vemos a través de los evangelios y nos ayudará a entender la historia, la verdad de la historia. Entonces en este video está siendo revelada. Esto fue lo que hace años a mí me causó esa experiencia de entendimiento de estos conceptos espirituales, que los entendía y los creía de la forma en cómo a través de mi religión y tradición de fe, desde niño me habían sido instruidos, enseñados, pero era ignorante de la vida del Espíritu eterno. Y la vida espiritual, nuevamente, no se trata de religión, sino se trata de entender mejor esta vida, para vivir mejor esta vida, porque en esta vida lo es todo. Y el darnos el tiempo de conocer la historia por lo que la historia verdaderamente es, y conocer el origen de los conceptos, términos, ideas espirituales, pues nos enriquecerá nuestro presente, independientemente si vives y practicas una tradición de fe, una religión o no. Porque la vida espiritual, nuevamente, la realidad de lo que a través de la historia Dios es, de la forma en cómo ha sido interpretada desde el oriente, la definición de Dios desde el oriente es la vida justa. Por eso es pura, es perfecta, es incambiable. No tiene sombra de variación. Por eso cuando leemos Juan capítulo 5, verso 17, Jesús decía: mi Padre siempre trabaja, por eso yo trabajo. Refiriéndose a esta presencia de una realidad siempre que es como ley. La justicia siempre es. Por eso yo, el espíritu de la misma justicia, soy. Cuando vemos injusticia, ya sea en historias o en la historia verdadera, en la vida real, quiere decir que el espíritu de la justicia no está presente. Porque si estuviese presente, por ley, manifestaría la esencia de lo que contiene, de la justicia. Es como decir, cuando vemos guerra, no está la paz, no existe la paz.
Porque si existiera la paz, entonces no hubiese guerra. Esa es la realidad espiritual que necesitamos entender a través de la historia. Para entender estas historias, porque dentro de estas historias tenemos, y cuando hago así, esto representa el Nuevo Testamento, esto representa de Génesis a Malaquías. De Génesis a Malaquías tienen una definición de Dios e interpretación diferente a una universal, a la que acá presentan la definición de Dios a través de Jesús, el Cristo, es diferente a esta. Por eso en la historia Jesús el Cristo, según los evangelios, nos cuenta de forma poética. Los evangelios también es en esta forma un lenguaje figurativo, poético, simbólico, para ser interpretado y entendido, porque contiene una enseñanza suprema. Y aquí, en este final, volvemos al principio de por qué yo soy es la conciencia divina. Y voy a dejar en las notas, así como leí todos estos versículos del Bhagavad Gita, para que veamos los yo soy de Krishna según el Gita, miles de años antes de los yo soy que encontramos de Cristo en los evangelios. Recordemos, es un espíritu, es un sentir de la vida lo que se está compartiendo, es una esencia. Por eso es una ley, por eso es la hermandad, por eso es el amor, por eso son estas virtudes o la vida virtuosa que reconoce esta esencia, que reconoce este sentir, este espíritu. Y esa es la persona donde Cristo o el yo soy es reconocido dentro. Y por eso termino, os decía, voy a dejar también todos los versículos, capítulos y versículos que vemos en el Nuevo Testamento de los yo soy de Cristo y los mí, para que entonces comparemos con la lista de algunos versos. Hay más en el Bhagavad Gita, pero compartí algunos. Termino con esto. Cristo es la manifestación de la divina presencia. Es el líder de los poderes del mundo invisible. Es el espíritu, la fuerza y poder en la mente y corazón de quienes manifiestan diariamente acciones en la unión con el espíritu de la vida. De verdad, la esencia que llamamos Padre, Dios universal. Cristo representa la presencia del Espíritu como ley universal de todo lo puro, perfecto y verdadero. Yo soy es la conciencia de Cristo en ti y en mí. Namaste, shalom y bendiciones. Y nos vemos en el próximo video de Universidad Cristo.